en el libro de Hebreos, capítulo 10, 32 al 39. ¿Lo pueden seguir en la pantalla o en su Biblia? Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Se dice que durante el primer semestre del 2024, al menos 639 personas cristianas han muerto en el Congo. Otros lugares donde también han ocurrido situaciones similares han sido en Libia, Somalia, Sudán, Pakistán, Afganistán, México, Nicaragua, Cuba, y la lista sigue y sigue y es larga. Y esto nos habla de una situación, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con el libro de Hebreos. Y acá en el libro de Hebreos nosotros vemos que durante esta época había persecución. La iglesia estaba experimentando problemas. Estaban experimentando días difíciles, días complicados. Más o menos estamos hablando del año 60 o 70 aproximadamente después de Cristo. Si usted observa el lenguaje del libro, del libro en general, pero de este pasaje en particular, allí encontramos estas palabras que nos hablan de este sabor de dificultad. Vituperios, si usted lo observa, tribulaciones, fueron hechos espectáculo, o sea, se burlaban de ellos, padecimientos, combate, sufristeis con gozo, despojo de vuestros bienes, entre algunas de las frases y palabras que el texto tiene. Y eso nos habla de que estaba ocurriendo una situación difícil. Se puede percibir un cierto, digamos, desánimo en los recipientes del libro, los que recibieron esta carta, vamos a decir, o este libro de Hebreos, porque alguien se los escribió a un grupo de personas, y se llama Hebreos porque digamos que los que están recibiendo esta carta son judíos, ¿no? Muchos de ellos son judíos convertidos. Y el desánimo se puede notar cuando uno lee el libro, en que da la impresión que ellos tienen un sentido de que la segunda venida todavía no está ocurriendo. Entonces se preguntan, bueno, ¿cuándo va a venir el Señor? Se hacían esta pregunta. Se hacían otras preguntas tales como, ¿será que Cristo era Dios de verdad? Porque si Cristo muere en la cruz y Él decía que era el Hijo de Dios, que Él era el gran yo soy, o antes de que Abraham fuese, yo también yo soy, o sea, estaba diciendo que era Dios. ¿Y cómo entonces lo mataron en la cruz? ¿Cómo ocurrió eso? Se preguntaban, ¿no? ¿Será que era Dios? Dudas, ¿verdad? Si habían tomado una buena decisión. ¿Será que estamos caminando realmente en la verdad? ¿Habían recibido a Cristo? ¿Habían sido bautizados? ¿Habían experimentado lo que se llama el primer amor? Muchos de nosotros hemos experimentado probablemente eso, que cuando vinimos a Cristo estábamos tan emocionados y había tanta ilusión, tanta expectativa de lo que Dios podía hacer a través de nosotros, lo que estaba haciendo en nuestra vida. Y ellos en un momento se sintieron así, pero de pronto se empezaron a enfrentar la persecución. En el versículo 33, vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante. Vale decir que habían muchos que estaban presos también. Perdieron sus posesiones personales,
Y esta audiencia entendía muy bien el mensaje que el autor les está dando, porque habla con mucha terminología hacia los judíos, pero creo que también la palabra está escrita no solamente para los judíos, también está escrita para nosotros, los cristianos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomarla para nosotros también. Y esto estaba produciendo una tentación, vamos a decir, o una inclinación o un deseo de querer volver atrás. Y mire lo que dice el texto en Hebreos 3:12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Eso está en el capítulo 3 de Hebreos. Y aquí estamos en nuestro texto, es el capítulo 10. Todo el libro, cuando uno lee todo el libro se da cuenta que hay problemas acá en esta iglesia, ¿no? En este grupo. Y claro, algunos veían la profesión de fe, a muchos judíos se estaban convirtiendo, judíos que eran duros para entregarse a Cristo, ¿no es cierto? Porque ellos no creían, los judíos no creen en el Mesías, que Jesucristo, ¿no? Ellos todavía siguen esperando al Mesías. Y en ese tiempo ellos esperaban a un Mesías guerrero, victorioso, que los iba a liberar del Imperio Romano, etc. Y aquí vino Jesús y lo crucifican en una cruz, ¿no? Este era el Mesías que el Señor prometió en su misterio y en su soberanía. El Señor lo permitió así. Y ellos no lo entendían. Pero muchos judíos estaban viniendo a los pies de Cristo. Hacían profesiones de fe, decían, yo creo en Jesús. Estaban emocionados, estaban experimentando la grandeza del Señor y empezaron, como dije recién, ¿no? El primer amor. Y de repente vienen las dificultades y ¿qué pasa? Muchos de ellos empezaron a retroceder. Y eso hacía que los fieles, los que estaban firmes, miraban al lado y pensaban, ups, ¿qué está pasando con nuestros hermanos que se están volviendo atrás? Y eso producía desánimo, produce desánimo. ¿Eh? En muchas situaciones que nosotros a veces vemos también en nuestro contexto el día de hoy. Dios aquí entonces básicamente en este libro está haciéndole un llamado a los hebreos a que permanezcan firmes. Y yo creo que ese es el llamado que el Señor quiere hacernos en esta mañana a cada uno de nosotros, de permanecer firmes. Hay situaciones que vivimos permanentemente, lo que ya acabo de orar. Muchos de nuestros hermanos en esta iglesia están sin salarios mensuales. ¿Eh? Eso no es fácil. Imagínese saber que este mes usted no tiene su dinero para comer, para vivir. Eso es duro. Y puede venir un desánimo, ¿no? Y pueden venir cuestionamientos y pueden venir preguntas. Y aquí es donde el Señor nos dice, permanece firme. No te desanimes. ¿Eh? Y vamos a ir viendo lo que el Señor nos dice. Entonces, lo primero que el Señor le dice a la iglesia en el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados. Recuerden, está diciendo el Señor, reflexionar sobre las experiencias pasadas. Ellos habían experimentado situaciones muy duras en el pasado, por lo que uno lee en este capítulo 10, ¿no es cierto? Aparentemente habían pasado duras situaciones. ¿Y se acuerdan de esas situaciones pasadas? Yo los libré de ahí. Muchos de los que estamos hoy, va a pasar un año y vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿se acuerdan cuando ocurrió tal cosa? Y miren dónde estamos ahora. El Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno, vamos a decir, ¿no? Entonces, aquí cuando uno mira para atrás y uno piensa en lo difícil que estaba viviendo, uno dice, gracias Señor, porque en el pasado tú me libraste. ¿Y por qué no me vas a librar hoy? Si ya me libraste antes, ¿por qué no lo vas a hacer hoy? Allá en el Salmo 103, el salmista dice, no olvides lo que Dios ha hecho por ti. Salmo 103. Una vez mi madre me dijo, nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Y es cierto. Yo cuando miro para atrás digo, Señor, gracias, porque tú has sido misericordioso. ¿Dónde estaría hoy? Probablemente no estaría en esta tierra. Estaría a lo mejor muerto, en la cárcel, quién sabe dónde estaría, ¿no? Y es notorio, hermanos, que en los momentos difíciles es cuando a veces uno también, nuestra tendencia humana es que nos lleva a buscar a Dios y a clamar a Dios con intensidad y pasión. Pero luego, cuando vienen los tiempos buenos, nos olvidamos de Él, ¿no? Y es ahora, en los momentos que estamos pasando dificultades, sin duda busquemos al Señor. No vamos a tener una actitud arrogante y decir, no, yo no busco al Señor porque lo estoy pasando mal. Cuando esté bien voy a buscar a Dios. No, esa no es la idea, ¿no? Buscamos a Dios en todo tiempo, cuando estamos mal, también cuando estamos bien. Entonces,
aquí parece que ellos habían olvidado de Dios y ahora que estaban andando un poquito mejor, a pesar de que todavía parece que están teniendo dificultades, pero lo están pasando un poquito mejor, se estaban olvidando del Señor. Y en Hebreos 6:12 el autor les dice, no se hagan perezosos. Miren lo que dice el autor. No sean perezosos. No dejen de buscar al Señor. Y saben que este ciclo, vamos a decir, se repite ahí en el Antiguo Testamento y está muy claro en el libro de los jueces. El pueblo de Israel tenía problemas. Clamaban a Dios. Ellos clamaban con todo su corazón porque los enemigos los oprimían, los atacaban. El Señor les mandaba un juez o un profeta o un libertador, como queramos llamarle, era un juez, ¿no? Él peleaba por ellos, los libraba y tenían paz. Décadas de paz, 10 años, 20 años, 30 años de paz, hasta que de pronto el pueblo empezaba otra vez a decaer, se iban tras los ídolos, empezaban a alejarse del Señor, se olvidaban del Señor y nuevamente venían los enemigos, los atacaban, los oprimían y ahí estaban clamando de nuevo. Señor, por favor, libéranos, sálvanos, Señor. Y ahí el Señor mandaba a otro juez, los liberaba y era un ciclo. Y esto se repite una y otra vez. Nuestra naturaleza humana. Y parece que estamos acá en el siglo XXI y todavía tenemos las mismas dificultades, ¿no? Y es por eso que necesitamos, y por eso que escuchamos la palabra, y gloria al Señor porque usted escucha la palabra, en la cual necesitamos ser recordados de no olvidarnos de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cuántas instituciones que comenzaron con una visión fuerte, con Dios, con oración, con ayuno, ahora son instituciones dedicadas a lo secular? Se olvidaron de Dios. ¿Ya? Se cuenta de una iglesia, y esto hay muchos casos, yo rescaté uno nada más. Allá en Washington, en el estado de Washington, hay una iglesia presbiteriana que se construyó en el año 1914. Una iglesia para adorar al Señor. Hoy día es un edificio de apartamentos. En Inglaterra, en Europa, ni hablar. Incluso hay iglesias que se han transformado en bares, ¿no? No, el hombre se olvida de Dios, se aparta de Dios, ¿verdad? Estamos alejándonos, la sociedad se ha ido apartando de Dios. Entonces, estos hombres habían sufrido esta persecución en el pasado, ahora está un poquito mejor quizás la situación, y aquí es donde el autor les está recordando, en el versículo 33, ustedes no se olviden que fueron hechos espectáculo. Y esto me trae mucho a la memoria, en el año 64, el emperador Nerón, él hizo una persecución terrible contra los cristianos, y en ese tiempo incluso él a los cristianos los ponía en su jardín, como para alumbrar su jardín, los quemaban vivos. Y esto está en la historia, ¿verdad? Los acusó a los cristianos de que habían quemado Roma. Aquí fíjese, él está diciendo, ustedes fueron hechos espectáculos. Cuando en los circos romanos a los cristianos los echaban a pelear con los leones, ¿no? Usted ha visto eso está en la historia, ¿no? Entonces, parece un cuadro de un teatro lo que está diciendo aquí, espectáculo, un circo romano, ¿verdad? Donde la gente observaba y se burlaba de los cristianos, ¿verdad? Que tu Dios te salve, que ese tal Jesús te salve. Estaban expuestos a la burla. En Nigeria actualmente hay una persecución brutal y terrible contra los cristianos. Se dice que algunos lo llaman un genocidio. Más de 52.000 cristianos muertos en Nigeria entre el año 2009 y el 2023. ¿Eh? Incluso estuve viendo otra cifra que aún es mayor. Esta cifra es un poco más conservadora, yo no quiero agrandar números, ¿no? Los primeros 220 días de este año 2025 ya han muerto 7.000. Usted sabe que en el norte de Nigeria es una zona musulmana y el sur es una zona cristiana. Y ahí en ese corredor, esa línea del medio es donde está mezclado. Y el mundo musulmán está empujando a los cristianos hacia el sur, ¿no? Los musulmanes radicales, ¿no? Y la persecución es feroz. Es una realidad que estamos viviendo hoy. Y la estamos experimentando. Mateo 5:11 nos recuerda lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La palabra bienaventurado significa feliz.
Feliz van a ser cuando por la causa mía de Cristo los insulten, les levanten calumnia, los vituperen y los persigan. Es un privilegio la persecución en un sentido, ¿no? Pero es un sufrimiento y nuestros hermanos están sufriendo. No dejemos de orar por la iglesia en Nigeria y en el resto de otros lugares también, no solamente en Nigeria. Congo, de donde viene nuestro hermano Didier y otros más de nuestra iglesia, también hay persecución. Las están experimentando. En el versículo 34 nos dice allí, porque de los presos también os compadecisteis, está hablando del pasado, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, o sea, experimentaron, les quitaron sus propiedades. Y dice que tuvieron gozo. ¿Cómo es? Yo digo, ¿cómo estos hermanos les quitan sus pertenencias y están gozosos? Y cantan. Yo me imagino como Pablo y Sila en la cárcel, ¿no? Dice que estaban presos con cepo, con cadena, y cantaban. Y cantaban. Yo decía, oh Señor, dame de ese gozo, ¿no? Dame de ese gozo, Señor. Que estas pruebas que yo experimento ahora, la verdad que no son pruebas fuertes, ¿no? Ayúdame, enséñame en mi corazón. ¿Qué pasa en mi corazón? ¿Qué ocurre en mi corazón? Es posible que ellos llegaban a sus casas y las encontraban saqueadas, estos hermanos. Recuerdo que en el año 2000, por allá, cuando éramos misioneros en Paraguay, una vez entraron a nuestra casa. Uno llega a la casa, entra y se da cuenta que entraron ladrones. No le doy a nadie esa experiencia porque es tan golpea profundo, ¿no? Que usted entre a su casa y ya no está su televisión, no está, qué sé yo, las cosas, sus pertenencias, ¿no? Es duro, ¿no? Y estos hermanos experimentaron, les quitaban sus cosas, sus propiedades. Allá en Nigeria llegan a atacar las propiedades, los echan a los dueños y toman sus casas. Eso es lo que ocurre. Y se van sin nada. No es que les dicen ya, se van a llevar, llévense una maleta con ropa y llévense lo que quieran. No es así. Se van de acá. O si no, los matan y a muchos los matan también. Dice en el versículo 34, aceptasteis con gozo la confiscación de vuestras propiedades. Y esta es una afirmación que aparece como irreal, ¿no? Ahora, todos nosotros tenemos una inclinación natural a estimar y a proteger nuestras pertenencias. Por supuesto que sí. No digo que esté mal, ¿no? Porque son las cosas que Dios nos ha provisto para poder vivir en esta tierra, que son necesarias muchas de ellas, ¿verdad? Pero no debemos poner nuestros corazones en eso. El Señor les dice a ellos, ustedes han sido generosos porque se compadecieron con los que sufrían, en el versículo 34 que ya leímos. Vale decir, tuvieron compasión. Esta palabra compasión tiene que ver con sufrir con esta persona que está pasando dificultades. Esto nos identifica con Dios a ser sensibles y ser afectados emocionalmente con otras personas cuando están pasando problemas. Es ponernos al lado de esta persona en la dificultad, en el problema. Es como si una madre ve sufrir a un hijo. ¿Qué desea su madre cuando un hijo está sufriendo? Ella dice, yo desearía estar sufriendo en vez de mi hijo. ¿Verdad? Usted que es mamá, usted sabe cómo es, ¿no? Es lo que Dios hace, Cristo lo hizo. Dios lo hizo el Padre. Y es lo que de alguna manera nosotros también estamos llamados a hacer, a compadecernos de aquellos que sufren, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios por usted en el pasado? Porque aquí Dios había hecho algo en el pasado por ello. ¿Qué hizo Dios por usted? ¿Dónde estamos hoy? Usted ha servido al Señor por años y tal vez se siente cansado de situaciones y usted dice, ya basta, ya está bueno, es enough, es suficiente, ya no más. A veces podemos llegar a ese sentir, ¿no? A esa reacción. Y aquí es donde el autor de la palabra, y parece que a veces estos hermanos decían, lo decían, algunos de los que no eran muy fuertes en la fe, y el Señor aquí les está diciendo en el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No pierdan la confianza, le dice el autor a los que vivían allí, ¿no? A los hebreos. Vivan por fe, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. No retrocedan, dice. Permanezcan firmes. Muchos dicen, ¿por qué, Dios mío, tengo que pasar por todo este dolor y tantas pruebas? ¿Por qué? Pregunta, ¿qué clase de fe tiene usted? ¿Cuál es su fe? ¿Hay algo que ahoga su fe? A veces la fe puede ser ahogada, puede ser obstruida. Y ahí viene a la memoria un pasaje, una parábola, la parábola del sembrador. ¿Se acuerda del sembrador? El sembrador salió a sembrar, contaba esta historia de Jesús, ¿no? Una parábola. Y dice que en el primer suelo cayó la semilla y este primer suelo era un corazón endurecido. Y esa es la semilla que cayó junto al camino. Era un corazón duro. Y dice, la aplicación que se hace en esa parábola es que Satanás arrebata la palabra a esta persona que tiene este corazón duro, de modo que nunca va a escuchar realmente la palabra. Parece que la escucha, pero no está realmente entendiéndola. No está oyendo realmente lo que el mensaje del Señor quiere decir. Después viene el sembrador y siembra otra vez en otro suelo, que es un suelo superficial. Vale decir, entre las piedras, entre las rocas. Tiene poca tierra, entonces viene el sol, qué sé yo, y la mata. Y no crece, no florece. Esta persona dice que recibe la palabra con gozo, pero no tiene profundidad. Y cuando vienen las pruebas, las dificultades, se aparta. Y aquí en esta iglesia había un grupo que se estaba apartando de Dios. Y en las iglesias, y en cualquier iglesia, no solo en APC, en cualquier iglesia, esto va a ocurrir. Van a entrar una cantidad X de personas y en el tiempo uno ve que hay personas que se van alejando. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si recibió a Cristo, se bautizó, se hizo miembro y se aparta. Bueno, la explicación que tiene, bíblicamente hablando, es que esta persona realmente nunca conoció de verdad al Señor. Una persona que realmente conoce a Cristo, que experimenta y le encuentra el sabor al Evangelio, a la palabra de Dios, es que nunca se va a apartar, va a permanecer. Porque es un hijo de Dios que ha sido tomado por el Señor y el Señor no lo suelta. El tercer suelo es el corazón que está ahogado entre espinos. ¿Ya? Ahogado entre espinos. Y este corazón está atrapado por las cuestiones de la vida, por el éxito, las preocupaciones, la ansiedad, el control, ¿verdad? Pecado. Y la palabra queda ahogada en sus prioridades. No tiene tiempo para el Señor. Y esto le impide dar fruto. No puede dar fruto porque está atrapado con las cuestiones de la vida. ¿Verdad? Pregunta, ¿ha experimentado usted la fe salvadora? No la fe, esa fe que sana. No la fe, porque muchos dicen, yo tengo fe que Dios me va a proveer. Eso es un tipo de fe. Pero la fe salvadora es única y exclusiva. ¿Para qué? Para salvar. Para entender que el único que puede realmente darnos vida eterna es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Ha experimentado usted esa fe salvadora que preserva el alma? Ayer nomás estuve hablando con alguien diciéndole esto. Creer que Cristo es el único que nos puede llevar al Padre. Esa es la fe, ¿verdad? Que llevó nuestros pecados y por lo tanto nos puede introducir al Padre, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el que cree esto, el que cree que Jesucristo es el único que nos puede llevar al Padre, es considerado justo delante de Dios. Y en el versículo 38 nos dice, mas el justo por la fe vivirá. No es más el justo porque soy bueno, voy al cielo. Mas el justo por la fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo. Fe en Jesucristo, ¿verdad? Y aquí el autor del versículo 35 nos dice, tengan paciencia y recibirán la recompensa. Hermanos queridos, aquí el texto nos dice que hay galardones para sus hijos. El día que nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos a recibir los galardones de nuestro Dios. Y el Señor nos llama a experimentar la paciencia, pidamos al Señor, Señor, desarrolla en mí la paciencia, que significa perseverar, permanecer firmes, haciendo su voluntad. Que a pesar de las pruebas, sigamos luchando y sigamos avanzando.
Ahora, tener paciencia no se trata de esperar pasivamente, sino mantenernos firmes, trabajando y sirviendo al Señor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, sin duda. Y vale decir que es una resistencia activa, inspirada por la fe de nuestro Dios. ¿Quién es el que produce la fe en nuestros corazones? Es Dios, ¿no es cierto? A través de su Espíritu Santo. ¿Ya? No se trata de que un día yo digo, ok, a partir de ahora voy a tener fe. Ok, tengo fe. No funciona así. Necesitamos rendir nuestros corazones a Él y clamar al Señor, aumenta mi fe. Haz crecer mi fe en medio de esta tribulación que estoy pasando. En 1 de Tesalonicenses 3:13 nos dice, hermanos, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Pastor, pero yo todo el tiempo le estoy perdonando a esta persona. Todo el tiempo le aguanto, lo soporto y lo soporto. No te canses de hacer el bien, dice la palabra. Ese es el texto que nos recuerda esto, la palabra en Tesalonicenses. Alguien dijo, he visto a muchos caerse en la recta final. Permanezcamos fieles. Durante las Olimpiadas en Barcelona en el año 92, un corredor, Derek Redmond, un joven corredor británico, él sufrió una rotura del tendón de su pierna y él empezó a cojear y estaba cerca de la meta. Y él siguió corriendo y saltando y saltando y saltando. Usted lo puede ver por YouTube esto. Y de pronto viene un señor adulto, que era su padre, baja de las graderías, lo abraza y le dice, hijo, sigamos adelante. Y él ya había perdido, iba último. Y llegó a la meta. Sin duda que no ganó la medalla de oro, pero ganó algo mayor que eso, ¿verdad? La satisfacción de haber terminado la carrera. La terminó. ¿Y quién más? Junto a su Padre amoroso, ¿verdad? Nosotros tenemos un Padre celestial que probablemente a lo mejor estamos cojeando, ¿verdad? Estamos cojeando. Nos cuesta quizás día a día seguir el camino del Señor. Pero nuestro Padre Celestial está a nuestro lado y nos dice, keep going, sigue, vamos, yo estoy contigo, no estás solo, vamos. La meta ya falta poco, ¿ya? Y de hecho el texto lo dice, falta un poquito, ¿ya? Versículo 37, porque aún un poquito dice, un poquito, just a little bit, nos falta mucho. Alguien ayer o antes de ayer me dijo, ¿no te parece que ya estamos en los últimos días? Digo, amén. No sé, yo no tengo los secretos del Padre, ¿no? Ni Cristo los tiene. Pero a veces siento y tengo la impresión que sí, que estamos en los últimos días. Falta poquito. No perdamos la esperanza. Y en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pareciera como que el autor está aquí con convicción diciéndoles, hermanos, nosotros no retrocedemos. Nosotros somos hijos del gran Rey, somos hijos de Dios, somos seguidores de Jesucristo, nuestro Señor. No vamos a retroceder, vamos adelante. Pareciera como un general que está hablándoles, ¿no? un capitán del batallón hablándole a su cuerpo, ¿no? Animándolos de que hay que seguir, que tenemos que luchar. Hermanos, Jesucristo nos va a dar la capacidad para resistir, sin duda. Retroceder no es una opción. No es una opción. Algunos estaban profesando la fe y como ya lo dije, y se estaban dando al pecado, estaban retrocediendo, estaban volviendo atrás, ¿verdad? Porque decían, no, esto no vale la pena. Yo probé, ya fui a la iglesia como 5 años, no, esto no funciona. Usted ha conocido mucho de personas así, ¿no? Entonces en Hebreos 6:4 nos dice, gustaron del don celestial. Se llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, capítulo 6, versículo 4. Que también probaron la buena palabra de Dios. Aquí estamos de nuevo, ¿se acuerdan? Habían experimentado cosas increíbles del Señor, pero se apartaron. Hermanos, los creyentes auténticos no retroceden, ¿ya? No retroceden.
Y en el presente también el Señor nos llama a resistir el día de hoy. Si en el pasado ustedes sufrieron persecución, no hay razón para abandonar hoy. Si antes Dios fue fiel, hoy también lo va a hacer, ¿verdad? Y su valentía es confesar a Cristo, ¿verdad? Tenemos que confesar a Cristo. Ellos habían decaído en esto. Habían dejado de compartir su fe. Y el Señor nos llama a que con valentía lo sigamos haciendo. Que ejercitemos nuestra confianza en el Señor día tras día. Que no miremos alrededor, ¿verdad? Que no estemos mirando alrededor y nos desanimemos. Dice, puesto los ojos en Jesús, capítulo 13, versículo 2, el mismo capítulo libro de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recién dijimos que no necesitamos crecer en fe, ¿no? ¿Quién es el consumador y el autor? Cristo, Cristo, Cristo. Y para concluir, hermanos, en medio del sufrimiento, Dios nos da esperanza. Y Dios le da esperanza a usted también. Nos da esperanza a todos nosotros. Víctor Frank, un psiquiatra en la época de la Segunda Guerra Mundial, él afirmó que la pérdida de esperanza y coraje puede ser mortal para el hombre. Él estuvo en un campo de concentración, en Auschwitz. Él, tras sobrevivir a este campo de concentración nazi, concluyó lo siguiente: cuando un hombre ya no tiene un motivo para vivir, ningún futuro que esperar, se acurruca en un rincón y muere. Mientras esta persona que está oprimido, que está preso, deja de tener esperanza, se muere. Se muere. La esperanza en una persona es fundamental. Es fundamental. Hermanos, nosotros los cristianos no tenemos una esperanza muerta. Y en el versículo 35 y 36 nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No es un galardón pequeñito, es un galardón grande. Que un día vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a salir de este cuerpo, vamos a salir de este mundo perverso y vamos a estar gozándonos con el Señor, vamos a estar alegrándonos con Él y vamos a recibir nuestros galardones. Dice, porque os es necesaria, ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, importante seguir haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de vida eterna. Pregunta para nosotros, ¿qué está descubriendo usted en medio de la dificultad de Dios? ¿Qué está descubriendo? Porque, ¿sabe? Yo estoy convencido de esto. Las dificultades que experimentamos no son de la nada. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. O si no, Dios no sería Dios. Porque claro, alguien diría, pero ¿cómo? Si Dios es Dios, ¿por qué no me soluciona este problema? Ah, bueno, a lo mejor el Señor no lo está solucionando porque Él está trabajando conmigo. Algo está haciendo. Hay algo que yo necesito descubrir. Entonces, ¿qué está descubriendo usted de Dios en su sufrimiento? Es una pregunta para que llevemos. Dios ve el propósito y resultado de su prueba. El Señor ya ve el futuro. Él ya ve 20 años adelante. ¿Qué vemos nosotros? Aquí. Hasta aquí. Digamos, hasta aquí. Hasta ahí. Hermano, Dios promete su presencia a través de las pruebas. Él está con usted. No estamos solos. Hebreos 6:19 nos dice, tenemos la esperanza como ancla de la vida, segura y firme. Piensa en un ancla de un barco. Cuando el ancla cae, el barco no se mueve. No se mueve. Nosotros no nos movemos de nuestra posición en Cristo porque estamos en Él. Estamos en Él, ¿no? Dios nos ayude a no estar preocupados en conseguir la respuesta a nuestras oraciones. Porque a veces nos duele esa parte, nos cuesta esa parte. Más bien que aprendamos a someternos totalmente a la voluntad de Dios y a encontrar en Él qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Lo leímos al principio de nuestro servicio. Este Salmo 59, lo termino leyendo, dice, cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Ese es mi Dios. Amén.
Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Dios amado, porque tú eres fiel. Señor amado, en medio de las dificultades, ayúdanos. Ayúdanos a estar firmes en la roca que eres tú, Señor Jesús. Y no permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, que estemos firmes en ti, oh Señor, sabiendo que somos hijos tuyos y que, Señor, tú eres el que nos sostiene día tras día. Gracias, Dios amado. Te bendecimos y te alabamos. Que sigas trabajando en nuestros corazones para que nuestra fe pueda ir creciendo, nuestra fe pueda ir aumentando. Que no decaigamos, Señor, en medio de las dificultades. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos al Señor.